escuela. La mayoría de nosotros crecimos escuchando la misma promesa: si estudias mucho, si te esfuerzas por sacar buenas notas, si obtienes un título universitario, entonces tendrás asegurado un buen empleo, un salario digno y una vida cómoda. Esa narrativa, repetida por generaciones, fue transmitida de padres a hijos, de maestros a alumnos y de gobiernos a ciudadanos como una verdad absoluta, casi como una ley natural que nadie se atrevía a cuestionar. Sin embargo, al mirar la realidad que viven millones de personas en el mundo, nos encontramos con una contradicción dolorosa. Personas con títulos, diplomas y certificados acumulados, pero con cuentas vacías, deudas crecientes y una vida muy lejos de la prometida estabilidad financiera. El mito de la educación tradicional ha fallado a muchos, porque confundimos instrucción académica con educación para la vida, especialmente en lo que respecta al dinero. El sistema escolar fue diseñado en otra época, en un mundo donde la prioridad era preparar a los jóvenes para trabajar en fábricas, oficinas o en puestos repetitivos dentro de grandes instituciones. Se formaban obreros obedientes, empleados eficientes, pero no se formaban creadores de riqueza, ni emprendedores, ni inversionistas. El currículum escolar enseñaba matemáticas, literatura, geografía e historia, lo cual sin duda es valioso para la cultura general, pero en ningún momento hablaba de cómo funcionan los impuestos, cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo invertir en acciones o bienes raíces, cómo ahorrar para el retiro, o cómo administrar inteligentemente un sueldo. Así, millones de jóvenes salen de las escuelas sabiendo resolver ecuaciones, pero sin saber cómo funciona una hipoteca, conociendo la geografía de países lejanos, pero sin comprender la economía de su propio hogar. La diferencia entre la inteligencia académica y la inteligencia financiera es tan profunda que muchas veces se convierte en una trampa silenciosa. Una persona con alta inteligencia académica puede tener doctorados, reconocimientos y premios, pero si no comprende cómo manejar el dinero, vivirá con estrés financiero, preocupaciones constantes y la dependencia de un salario que nunca parece alcanzar. Mientras tanto, alguien con una inteligencia financiera básica, aunque no tenga títulos universitarios, puede construir un patrimonio sólido, vivir libre de deudas y, en muchos casos, alcanzar una independencia económica que le permite elegir cómo quiere vivir. Warren Buffett entendió esto desde muy joven. Mientras otros compañeros suyos se enfocaban en sobresalir en los exámenes, él dedicaba horas a observar precios de acciones en el periódico, a comprar pequeñas participaciones en empresas locales y a aprender cómo funcionaba el dinero en el mundo real. Un ejemplo revelador ocurrió cuando Buffett tenía apenas 11 años. Mientras la mayoría de los niños pensaba en juguetes o juegos, él tomó la decisión de comprar 3 acciones de Citi Service Preferred a un precio de $38 cada una. Poco después, las acciones bajaron a $27, una pérdida que habría hecho entrar en pánico a cualquier adulto, pero Buffett decidió esperar. Cuando el precio subió a $40, vendió rápidamente, obteniendo una pequeña ganancia. Sin embargo, lo que ocurrió después fue la verdadera lección. Las acciones siguieron subiendo hasta alcanzar más de $200. Ese momento marcó su vida, porque comprendió 2 cosas fundamentales. Primero, que el dinero puede crecer de forma exponencial si se tiene paciencia. Y segundo, que la educación más valiosa no siempre se encuentra en los libros de texto de la escuela, sino en la experiencia directa y en el entendimiento práctico del mundo. El joven Buffett comprendió lo que la escuela nunca le enseñó, que el dinero no se obedece a diplomas, sino a principios. La disciplina de esperar, la capacidad de controlar la emoción, el coraje de actuar cuando otros dudan, son lecciones que no caben en un examen escrito, pero que marcan la diferencia entre una vida de dependencia y una vida de libertad. Mientras sus compañeros se preocupaban por aprender fechas históricas para una prueba, Buffett estaba entendiendo la naturaleza del valor, el comportamiento humano y la importancia del tiempo como factor decisivo en la creación de riqueza. Este contraste entre la escuela y la vida real lo vemos todos los días. Pensemos en un médico recién graduado que, después de más de 10 años de estudios, comienza a trabajar en un hospital. Su salario inicial puede parecer alto en comparación con el promedio, pero muy pronto descubre que una gran parte se va en impuestos, deudas universitarias y gastos básicos. Su educación académica es extraordinaria. Puede diagnosticar enfermedades, salvar vidas y manejar conocimientos científicos de altísimo nivel. Sin embargo, su educación financiera es mínima. No sabe cómo invertir, no entiende la importancia de diversificar ingresos y muchas veces, termina atrapado en un ciclo de trabajo constante para pagar deudas que nunca se reducen. Mientras tanto, un pequeño empresario, sin estudios universitarios, pero con visión práctica, puede construir un negocio, reinvertir sus ganancias y en 10 años, lograr un patrimonio mayor que el de muchos profesionales con posgrados. Warren Buffett lo resumía con una frase simple:
El sistema escolar recompensa las respuestas correctas, pero la vida recompensa las decisiones correctas. La escuela mide tu capacidad de memorizar y repetir información, pero el dinero mide tu capacidad de tomar decisiones sabias, de manejar la incertidumbre y de pensar a largo plazo. Buffett aprendió fuera del aula porque comprendió que las reglas del juego financiero no estaban escritas en los libros que le asignaban en clase. Él buscaba otras fuentes, biografías de empresarios, reportes financieros de empresas, conversaciones con personas que ya estaban generando riqueza. Esa fue su verdadera universidad. Muchos piensan que Buffett fue un genio innato, pero la verdad es más inspiradora. Fue un estudiante constante, pero no de la escuela tradicional, sino de la escuela de la vida. Cuando tenía 16 años ya había leído todos los libros de finanzas disponibles en la biblioteca de Omaha. No esperaba a que un maestro le asignara un tema, él buscaba por iniciativa propia el conocimiento que necesitaba para crear el futuro que quería. Esa es la gran lección. La educación financiera es un camino que uno mismo debe elegir, porque no está en los planes de estudio convencionales. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo número 2. El valor de la mentalidad correcta. La diferencia más grande entre quienes construyen riqueza y quienes luchan constantemente para llegar a fin de mes no está en el dinero que reciben, sino en la forma en que piensan. La mentalidad es el punto de partida que marca el rumbo de toda vida financiera. Una persona de clase media, incluso si llega a ganar un salario elevado, suele pensar en términos de gasto. ¿Cuánto puedo comprar? ¿Cómo puedo mejorar mi estilo de vida? ¿Qué lujo puedo darme ahora que tengo un poco más de dinero? En cambio, una persona con mentalidad de riqueza se hace preguntas completamente distintas. ¿Cómo puedo hacer que este dinero trabaje para mí? ¿En qué puedo invertirlo para que me genere más ingresos en el futuro? ¿Cómo protejo este capital y lo hago crecer sin arriesgarlo innecesariamente? El ejemplo clásico se ve en lo que sucede cada vez que alguien recibe un aumento de sueldo o un bono extra en el trabajo. La mentalidad de clase media reacciona casi automáticamente con la idea de subir de nivel en consumo, cambiar de coche, mudarse a un barrio más caro, comprar ropa nueva, actualizar el teléfono. Es un impulso natural, porque la sociedad nos enseña que tener más es sinónimo de gastar más, que el éxito se mide por lo que mostramos a los demás. Pero la mentalidad de riqueza reacciona de otra forma. En lugar de pensar en gastar, piensa en multiplicar. Un aumento no es visto como permiso para gastar más, sino como oportunidad para acelerar la construcción de un patrimonio. Mientras uno busca gratificación inmediata, el otro piensa en crecimiento a largo plazo. Warren Buffett lo ha demostrado con su propio estilo de vida. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del planeta, sigue viviendo en la misma casa que compró en 1958 por apenas $31,000. Nunca se dejó atrapar por la necesidad de demostrar riqueza con mansiones o lujos extravagantes. Para él, la verdadera satisfacción no está en aparentar, sino en ver cómo su dinero crece a través de inversiones sólidas. Su mentalidad siempre estuvo enfocada en la simplicidad y en el largo plazo, dos virtudes que rara vez se enseñan, pero que son esenciales para alcanzar la libertad financiera. La paciencia es otro de los activos más rentables que puede tener una persona. En un mundo acelerado, donde la gente quiere resultados inmediatos, la capacidad de esperar y dejar que el tiempo haga su trabajo es lo que separa a los grandes inversionistas del resto. Buffett suele decir que la bolsa de valores es un mecanismo que transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Quien entra con la idea de hacerse rico de la noche a la mañana, tarde o temprano pierde, porque se deja llevar por las emociones, por el miedo cuando los precios caen y por la codicia cuando suben. En cambio, quien mantiene la calma y tiene la disciplina de esperar, puede ver cómo sus inversiones se multiplican con los años. Un ejemplo histórico lo encontramos en la inversión de Buffett en Coca-Cola. A finales de los años 80, mientras muchos se enfocaban en empresas de moda o en nuevas tendencias tecnológicas, Buffett decidió invertir fuertemente en una empresa clásica, conocida y aparentemente aburrida. Compró acciones por valor de $1.300 millones. En ese momento, muchos críticos consideraron que era una decisión poco emocionante y hasta conservadora. Sin embargo, con el paso de los años, esa inversión se convirtió en una de las más rentables de toda su carrera, generando miles de millones en ganancias. La lección no está solo en qué empresa eligió, sino en la paciencia con la que sostuvo esa inversión durante décadas, sin dejarse tentar por movimientos rápidos ni por la presión del mercado.
La paciencia también aplica a la vida cotidiana. Una persona con mentalidad de riqueza entiende que el éxito financiero no se construye en meses, sino en años. Entiende que ahorrar un pequeño porcentaje cada mes, aunque parezca insignificante al inicio, con el tiempo se convierte en una suma poderosa gracias al efecto compuesto. Mientras tanto, la mentalidad de clase media se rinde pronto. Piensa que ahorrar 10 o 20 dólares no vale la pena, que es demasiado poco para marcar una diferencia. Esa falta de visión a largo plazo es la que impide que muchos den el primer paso. El rico, en cambio, sabe que cada semilla, por pequeña que sea, tiene potencial de convertirse en un árbol si se le da tiempo suficiente para crecer. La disciplina es el pilar que sostiene todo este proceso. No sirve de nada tener un plan financiero si no se tiene la constancia para aplicarlo todos los días, incluso cuando no es fácil o cuando nadie está mirando. Buffett repite constantemente que su éxito no se debe a decisiones extraordinarias tomadas una sola vez, sino a la disciplina de seguir los mismos principios durante décadas. Comprar empresas sólidas, reinvertir dividendos, evitar deudas innecesarias y no gastar en lujos que no aportan valor. Puede sonar simple, y en realidad lo es, pero lo difícil es mantener esa simplicidad año tras año, resistiendo las modas, la presión social y el deseo de gratificación inmediata. Un ejemplo de disciplina se ve en la forma en que Buffett maneja sus hábitos diarios. Dedica la mayor parte de su tiempo a leer, reflexionar y pensar, en lugar de estar constantemente ocupado en reuniones o tareas urgentes. Su disciplina no se limita al dinero, sino a su estilo de vida en general. Vive con rutinas sencillas, evita las distracciones y mantiene el enfoque en lo que realmente importa. Esa capacidad de simplificar la vida es otra característica de la mentalidad de riqueza. Mientras muchos complican sus finanzas con múltiples deudas, tarjetas de crédito, préstamos y gastos innecesarios, Buffett enseña que la clave está en mantener todo simple y manejable. Imagina 2 escenarios. En el primero, una persona gana un buen sueldo, pero cada mes tiene que pagar la hipoteca de una casa demasiado grande, las cuotas del coche último modelo, las mensualidades de varias tarjetas de crédito y los gastos de mantener un estilo de vida que impresiona a los demás. Vive al límite, con poco margen de ahorro y una gran dependencia de su trabajo para no perderlo todo. En el segundo escenario, alguien con la misma cantidad de ingresos decide vivir en una casa modesta, conduce un coche usado y paga en efectivo la mayoría de sus gastos. Esa persona ahorra e invierte la diferencia cada mes, y al cabo de unos años tiene un fondo de inversión que empieza a generar ingresos pasivos. ¿Quién es más rico en realidad? La respuesta es evidente. La riqueza no se mide por lo que gastas, sino por lo que conservas y haces crecer. Buffett ha dicho que el secreto de su éxito es que nunca intentó ser el más listo, ni el más rápido, ni el más innovador. Lo que hizo fue ser el más paciente, el más disciplinado y el más enfocado en lo esencial. Mientras el mundo se deja llevar por la prisa, él se mantiene en calma. Mientras otros buscan complejidad, él busca simplicidad. Esa es la mentalidad correcta, no dejarse arrastrar por la corriente de la sociedad, sino mantener la claridad sobre lo que realmente importa en el largo plazo. La mentalidad correcta es, en esencia, un cambio de perspectiva. Es dejar de pensar en términos de consumo y empezar a pensar en términos de inversión. Es aprender a retrasar la recompensa inmediata para obtener una recompensa mayor en el futuro. Es vivir de manera sencilla, no porque no puedas permitirte más, sino porque entiendes que la verdadera libertad está en no depender del dinero para tomar decisiones. Es ser paciente cuando otros se desesperan, y ser disciplinado cuando otros se rinden. Esa fue la mentalidad que convirtió a un joven de Omaha en uno de los hombres más ricos y respetados del mundo, y es la misma mentalidad que cualquier persona, sin importar su origen o nivel académico, puede empezar a cultivar hoy mismo. Segunda parte. Principios del dinero según Buffett. Capítulo número 3. El poder de gastar menos de lo que ganas. El principio más simple y, al mismo tiempo, el más poderoso en la creación de riqueza es gastar menos de lo que se gana. Aunque suena obvio, casi elemental, es una regla que la mayoría de las personas no sigue. La sociedad moderna empuja constantemente al consumo, y el mensaje que recibimos una y otra vez es que nuestro valor está asociado a lo que mostramos, la ropa que vestimos, el coche que conducimos, el barrio en el que vivimos. Sin darnos cuenta, entramos en una carrera de apariencias que absorbe cada ingreso que recibimos e incluso nos empuja a gastar lo que no tenemos mediante créditos y deudas. Y allí está la trampa. Si cada mes gastamos lo mismo o más de lo que entre en nuestra cuenta, nunca habrá capital disponible para invertir, y sin inversión no puede haber riqueza a largo plazo. Warren Buffett lo entendió desde el principio.
La verdadera fórmula de la libertad financiera no es ingresos menos gastos igual a ahorro, sino ingresos menos gastos igual a inversión. Porque el dinero que simplemente se ahorra, guardado en una cuenta corriente o en efectivo, pierde valor con el tiempo debido a la inflación. En cambio, el dinero que se destina a inversión se convierte en un trabajador silencioso que produce más dinero, día y noche, incluso mientras dormimos. La clave no es cuánto ganas, sino cuánto logras conservar y multiplicar. Un ejemplo sencillo lo encontramos en algo tan cotidiano como un café diario. Supongamos que alguien gasta $3 cada mañana en café comprado en una tienda. En un mes son $90, en un año más de 1,000. Si esa persona decidiera preparar el café en casa y destinar esos $1,000 anuales a una inversión con un rendimiento promedio del 8% anual, en 20 años tendría más de $45,000 acumulados. Lo que parece un gasto pequeño y casi irrelevante se convierte, con el tiempo y la disciplina, en una suma capaz de cambiar el rumbo financiero de una familia. Ese es el poder de la bola de nieve, pequeños ahorros constantes que, al acumularse e invertirse, se transforman en cantidades enormes gracias al tiempo y al interés compuesto. Buffett ha usado esta metáfora de la bola de nieve en múltiples ocasiones. Imagina una colina larga y nevada. Empiezas con una bola pequeña, casi insignificante, y la empujas hacia abajo. Al principio apenas crece, parece que no pasa nada. Pero a medida que rueda y rueda, va acumulando más nieve, se hace más grande, más pesada y más imparable. Así funciona el dinero cuando se invierte. Al inicio los resultados parecen lentos, casi frustrantes, pero después de algunos años la bola se vuelve tan grande que avanza por sí sola, multiplicando su tamaño de manera exponencial. La mayoría de las personas nunca llega a esa fase porque se rinden demasiado pronto o porque nunca inician el proceso. Gastan cada dólar que entra en su bolsillo y justifican sus decisiones con frases como la vida es corta, hay que disfrutar o cuando gane más dinero, entonces empezaré a ahorrar. Pero el tiempo perdido nunca vuelve, y la bola de nieve solo se forma cuando se le da la oportunidad de rodar desde temprano. Un caso muy ilustrativo es el de una pareja que gana exactamente lo mismo, digamos $2,000 al mes cada uno. La primera pareja decide vivir de acuerdo con lo que entra, gastando casi todo en alquiler, entretenimiento, viajes y consumo. La segunda pareja, en cambio, vive por debajo de sus posibilidades. En lugar de gastar los $2,000 completos, organiza su presupuesto para gastar $1,500 e invertir los otros $500 cada mes. En 10 años, esa disciplina les permite acumular un fondo que no solo supera los $100,000, sino que además genera ingresos pasivos por sí mismo. Mientras tanto, la primera pareja, a pesar de haber ganado la misma cantidad durante toda la década, sigue en el mismo punto, sin ahorros, sin inversiones y con la presión de seguir trabajando para cubrir cada gasto. La diferencia no estuvo en los ingresos, estuvo en la mentalidad y en la capacidad de gastar menos de lo que se gana. La mayoría nunca acumula capital porque confunde ingresos con riqueza. Muchos piensan que, si ganan más dinero, automáticamente resolverán sus problemas financieros. Pero lo que ocurre en la práctica es lo contrario. A medida que aumentan los ingresos, aumentan también los gastos. Esto se llama inflación del estilo de vida. Una persona que gana $1,000 puede sentir que si ganara 2,000 tendría la vida resuelta, pero cuando llega a los 2,000, de inmediato sube de nivel, alquila un apartamento más caro, compra un coche nuevo, gasta más en ocio. Y así, cuando llega a ganar 5,000 o 10,000, sigue atrapada en el mismo círculo, porque siempre gasta lo mismo o más de lo que entra. Buffett lo explicó con claridad. No importa cuánto dinero ganes, si no sabes controlarlo, siempre estarás pobre en esencia. Un ejemplo extremo se ve en las historias de atletas profesionales o artistas que, en pocos años, ganan millones de dólares, cifras que para la mayoría resultan inimaginables. Sin embargo, tiempo después muchos de ellos terminan en bancarrota. ¿Cómo es posible? Porque nunca aprendieron la regla básica de gastar menos de lo que se gana y de invertir la diferencia. Creyeron que el flujo de dinero nunca se detendría y vivieron al máximo, comprando mansiones, aviones privados, joyas y lujos desmedidos. Cuando la fama o la carrera se detuvo, se encontraron con que no tenían un sistema de inversiones que trabajara por ellos. Lo que parecía una fortuna inagotable desapareció porque no estaba respaldada por disciplina ni por inteligencia financiera. Por otro lado, hay ejemplos de personas con ingresos modestos que lograron construir fortunas discretas a lo largo de su vida simplemente aplicando esta regla. Se han documentado casos de conserjes, maestros de escuela o enfermeras que nunca ganaron salarios extraordinarios, pero que vivieron de manera sencilla,
ahorraron e invirtieron constantemente, y al final de sus vidas dejaron herencias millonarias a sus familias o a fundaciones. Nadie los consideraba ricos durante su vida, porque no llevaban un estilo ostentoso, pero en realidad habían alcanzado una riqueza silenciosa y poderosa. La clave está en romper con la mentalidad de consumo inmediato y adoptar una visión de largo plazo. Cada gasto innecesario hoy es un sacrificio del futuro. Cada dólar que se va en algo pasajero es un dólar menos que podría haberse multiplicado en una inversión. Esto no significa vivir con privaciones extremas, sino aprender a priorizar. Significa distinguir entre lo que es un gasto que desaparece y lo que es una inversión que permanece. Significa posponer ciertos placeres inmediatos para disfrutar de una libertad mucho mayor en el futuro. La verdad que Buffett siempre repite es que cualquiera puede empezar, sin importar el nivel de ingresos, porque no se trata de cuánto entra, sino de cuánto decides conservar. El hábito de gastar menos de lo que ganas es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Sin ese fundamento, ningún plan de inversión puede sostenerse, porque siempre habrá fugas de dinero que impedirán el crecimiento. En cambio, cuando esta regla se convierte en parte de tu vida diaria, todo lo demás empieza a alinearse. El ahorro crece, las oportunidades de inversión aparecen y el efecto bola de nieve comienza a rodar. Capítulo número 4. El arte de invertir en valor. Invertir en valor es uno de los conceptos más poderosos y, al mismo tiempo, más malentendidos dentro del mundo de las finanzas. Warren Buffett no inventó este método, pero lo perfeccionó y lo convirtió en la base de toda su fortuna. Cuando hablamos de value investing, o inversión en valor, nos referimos a la práctica de buscar empresas cuyo precio en el mercado está por debajo de su verdadero valor intrínseco. Es como si alguien pusiera a la venta un billete de $100 por 60. El billete sigue valiendo lo mismo, pero el mercado lo está ofreciendo con descuento. El secreto está en desarrollar la capacidad de reconocer esas oportunidades y, lo más importante, tener el coraje de actuar cuando otros no lo hacen. El mercado de valores es como una subasta permanente en la que los precios suben y bajan de manera muchas veces irracional. La mayoría de las personas se deja llevar por esas emociones colectivas. Cuando todos compran, ellos también compran. Cuando todos venden, ellos también venden. Buffett aprendió a hacer exactamente lo contrario. Su famosa frase lo resume perfectamente. Hay que ser codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. Esto significa que las mejores oportunidades aparecen en los momentos de pánico, cuando la mayoría huye y los precios caen por debajo de su verdadero valor. Pero aprovechar esos momentos requiere una mentalidad fría, paciencia y un análisis sólido. Un caso emblemático se dio en 1964, cuando Buffett decidió invertir en American Express. En ese tiempo, la compañía enfrentaba un escándalo conocido como el Salad Oil Scandal. Básicamente, un comerciante había usado tanques llenos de agua, cubiertos con una capa de aceite de soya, para hacer creer que tenía grandes reservas de producto y así estafar a la empresa. Cuando la verdad salió a la luz, el mercado reaccionó con miedo, las acciones de American Express se desplomaron y muchos pensaron que la compañía estaba condenada. Pero Buffett no se dejó llevar por el pánico colectivo. En lugar de enfocarse en el escándalo momentáneo, analizó el valor real de la empresa. Tenía una marca sólida, un modelo de negocio rentable y una enorme base de clientes fieles. Entendió que, a pesar del golpe de reputación, el valor intrínseco de la compañía seguía intacto. Así que invirtió gran parte del capital de su sociedad en esas acciones. Con el tiempo, American Express se recuperó, fortaleció su marca y las acciones multiplicaron su valor. Buffett había aplicado la esencia del value investing, mirar más allá del ruido del mercado y enfocarse en el valor real de un negocio. Otro ejemplo inolvidable es su inversión en Coca-Cola. A finales de los años 80, el mercado estaba fascinado con nuevas empresas tecnológicas y de rápido crecimiento, mientras que Coca-Cola parecía aburrida, una compañía de refrescos que ya llevaba más de un siglo operando. Pero Buffett no se dejó impresionar por las modas. Analizó la empresa y encontró ventajas competitivas que iban mucho más allá de la bebida en sí. La marca Coca-Cola era reconocida en todos los rincones del planeta, su red de distribución era prácticamente insuperable y su capacidad de llegar a consumidores de todas las edades y culturas era única. Comprendió que, aunque no fuera una compañía emocionante, era una máquina de generar efectivo a largo plazo. Así que invirtió más de $1.000 millones en acciones de Coca-Cola. 3 décadas después, esa inversión no solo se multiplicó varias veces, sino que continúa generando dividendos millonarios cada año.
Es un ejemplo perfecto de cómo la paciencia y la visión a largo plazo pueden transformar una decisión en una fuente permanente de riqueza. Lo que hace especial al value investing no es solo encontrar empresas baratas, sino distinguir entre aquellas que están temporalmente subvaloradas y aquellas que realmente no valen la pena. Una empresa puede estar barata porque atraviesa una crisis pasajera, pero su modelo de negocio sigue siendo sólido. O puede estar barata porque, simplemente, está en decadencia y su futuro es incierto. La habilidad está en reconocer la diferencia. Buffett lo hace analizando factores como las ventajas competitivas de la empresa, la calidad de su gestión, su historial de generación de efectivo y su posición en el mercado. No se trata de adivinar cuál será la próxima moda, sino de identificar negocios duraderos que seguirán siendo rentables dentro de 10, 20 o 30 años. El arte de invertir en valor requiere también una gran capacidad de ir contra la corriente. En 2008, durante la crisis financiera global, cuando los mercados se desplomaban y la mayoría vendía en pánico, Buffett hizo exactamente lo contrario. Invirtió miles de millones en empresas como Goldman Sachs y General Electric. Mientras todos hablaban de colapso y de catástrofe, él veía oportunidades. Sabía que esas compañías, a pesar del golpe, tenían bases sólidas y, con el tiempo, se recuperarían. La historia le dio la razón. Años después, las acciones se habían disparado y sus inversiones generaron beneficios gigantescos. Ese es el valor de mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. La mayoría de las personas, sin embargo, encuentra casi imposible aplicar esta estrategia. La razón es psicológica. Cuando los precios caen, el miedo se apodera de la gente. Ven que su dinero disminuye en cuestión de días y prefieren vender para protegerse, aunque eso signifique perder una gran oportunidad. En cambio, cuando los precios suben y todo el mundo habla de ganancias, sienten que no pueden quedarse fuera y compran en el peor momento, cuando el mercado ya está sobrevalorado. Así funciona la psicología de masas. Buffett logró entrenar su mente para hacer exactamente lo contrario, y eso es lo que le ha permitido amasar una de las mayores fortunas de la historia. Pero este principio no se limita a las grandes inversiones bursátiles. También se aplica en la vida diaria. Piensa en la compra de una casa, un coche o incluso en decisiones de negocio. La mayoría compra cuando los precios están altos porque sienten que todo el mundo lo hace o porque no quieren esperar. La mentalidad de invertir en valor consiste en observar, esperar pacientemente el momento adecuado y actuar con decisión cuando aparece una oportunidad real. Significa ver el valor más allá del precio y tener la valentía de actuar en contra de la multitud. Buffett suele decir que invertir es simple, pero no es fácil. Es simple porque la regla básica es clara. Compra negocios sólidos a precios razonables y manténlos a largo plazo. Pero no es fácil porque implica luchar contra las emociones humanas, resistir la tentación de moverse con la multitud y soportar la incertidumbre sin dejarse llevar por el pánico. Lo que distingue a un verdadero inversor de valor no es su capacidad de leer balances complicados, sino su fortaleza emocional para esperar y mantenerse firme en sus convicciones. El arte de invertir en valor es, en esencia, una filosofía de vida. Es aprender a mirar más allá de la superficie, a no dejarse llevar por el ruido del momento y a apostar por lo que tiene fundamentos sólidos. Es entender que la riqueza no se construye de la noche a la mañana, sino con decisiones inteligentes tomadas una y otra vez durante años. Warren Buffett lo demostró con American Express, con Coca-Cola, con decenas de empresas en las que supo ver el valor donde otros solo veían problemas. Y la enseñanza es clara, no se trata de seguir la moda, se trata de encontrar lo que realmente vale y tener la paciencia de esperar a que el mercado lo reconozca. Capítulo número 5. El tiempo como tu mayor aliado. El tiempo es, sin duda, el recurso más poderoso que un inversor puede tener a su favor. No es el dinero inicial, ni siquiera el conocimiento técnico lo que marca la mayor diferencia, sino la capacidad de dejar que el dinero crezca y trabaje durante años gracias al interés compuesto. Albert Einstein, a quien rara vez se le relaciona con las finanzas, solía decir que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y lo es, porque es la fuerza que permite que una pequeña cantidad se convierta en una gran fortuna simplemente con el paso del tiempo. Pero aquí radica el secreto. La clave no es tanto cuánto ganas al inicio, sino cuánto tiempo le permites a tu dinero multiplicarse. Imagina que tienes dos amigos. El primero empieza a ahorrar e invertir a los 20 años, aportando una cantidad modesta cada mes y deteniéndose a los 30. El segundo no invierte nada hasta los 30 años, pero desde entonces empieza a aportar el doble de lo que hacía el primero, y lo hace de manera constante hasta los 60. ¿Quién crees que tendrá más dinero al final?
Sorprendentemente, el primero, a pesar de haber invertido menos dinero y solo durante 10 años, termina con más riqueza que el segundo. ¿Por qué? Porque empezó temprano y permitió que su dinero trabajara con él durante más tiempo. El poder del interés compuesto le dio una ventaja que ni siquiera el esfuerzo adicional de su amigo pudo superar. Esa es la magia del tiempo. Mientras más pronto empieces, más exponencial será el crecimiento de tu dinero. Lo que hace tan fascinante al interés compuesto es que al principio parece casi insignificante. Los primeros años, las ganancias parecen pequeñas y hasta aburridas. Es como sembrar una semilla en la tierra. Al inicio no ves nada, ni hojas, ni flores, ni frutos. Pero bajo la superficie, algo está ocurriendo. La semilla echa raíces, se fortalece y se prepara para crecer. Con el dinero pasa lo mismo. Los primeros años, las ganancias apenas parecen moverse. Pero a medida que pasan las décadas, esa semilla se convierte en un árbol imponente que da frutos abundantes. El secreto es resistir la tentación de arrancar la planta antes de tiempo. Un ejemplo clásico es el de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Era un gran creyente en el poder del interés compuesto. En su testamento, dejó $1,000 para las ciudades de Boston y Filadelfia, con la condición de que no se usaran hasta pasados 100 años, y que una parte se mantuviera invertida por 200 años. Al cabo de ese tiempo, el dinero se había multiplicado en una cantidad enorme, financiando hospitales, escuelas y proyectos comunitarios. Lo que comenzó como una suma pequeña se convirtió en un legado monumental gracias al tiempo. Franklin no solo dejó dinero, dejó una lección. El verdadero poder de la riqueza está en dejar que el tiempo haga su trabajo. La mayoría de las personas, sin embargo, subestima este poder. Viven pensando en el corto plazo, queriendo resultados inmediatos, y por eso nunca llegan a ver la verdadera magia del interés compuesto. Buscan el atajo, la ganancia rápida, la lotería financiera. Pero la riqueza real no se construye con golpes de suerte, se construye con disciplina, paciencia y la capacidad de dejar que los años trabajen para ti. La ironía es que, aunque todos reconocemos que el tiempo pasa de todas formas, pocos lo usan como su mayor aliado. Mientras la mayoría deja que el tiempo solo se lleve sus días, el inversor inteligente convierte cada día en un trabajador silencioso que multiplica su capital. Hacer que el dinero trabaje para ti significa exactamente eso. En lugar de depender únicamente de tu esfuerzo físico o intelectual, creas un sistema en el cual cada billete, cada moneda, cada dólar invertido se convierte en un obrero que nunca duerme, nunca se cansa y nunca pide vacaciones. Tú puedes dormir, puedes tomarte un día libre, puedes enfermarte, pero tu dinero sigue trabajando. Y cuanto más tiempo le des, más trabajadores tendrás en tu equipo. Al inicio parece poco, unos cuantos billetes trabajando por ti. Pero con el tiempo se convierte en un ejército de miles, incluso millones, generando ingresos sin que tengas que mover un dedo. Esa es la verdadera independencia financiera. Muchos piensan que necesitan grandes cantidades para empezar a invertir, pero eso es un mito. Lo que se necesita realmente es tiempo. $1 invertido hoy vale mucho más que 10 invertidos dentro de 20 años. El gran error es postergar. Siempre decimos cuando gane más, empezaré. Cuando tenga un mejor trabajo, invertiré. Cuando me sobre, ahorraré. Pero la verdad es que nunca sobra, porque siempre habrá excusas, siempre habrá gastos. El que espera a tener mucho para empezar, probablemente nunca empiece. En cambio, quien inicia con lo poco que tiene, aunque parezca insignificante, activa el mecanismo del interés compuesto y obtiene una ventaja imbatible. Miremos un ejemplo numérico para comprenderlo mejor. Si inviertes $1,000 hoy al 10% anual, al cabo de 10 años tendrás $2,593. No parece tanto, ¿verdad? Pero si dejas ese dinero durante 30 años, tendrás casi $17,500. Y si lo dejas 50 años, esa pequeña inversión inicial se habrá convertido en $117,000. Y todo sin haber aportado ni un centavo más. Ahora imagina si, en lugar de $1,000 una sola vez, hubieras estado invirtiendo $100 cada mes durante esos mismos 50 años. El resultado sería una fortuna. Lo impresionante no es el dinero que pusiste, sino lo que el tiempo hizo con él. Por eso, la clave está en empezar lo antes posible. No importa si tienes 20, 30 o 40 años, nunca es demasiado tarde, pero cuanto antes lo hagas, más grande será la diferencia. El tiempo puede ser tu mayor enemigo si lo desperdicias, o tu mayor aliado si lo aprovechas.
El dinero que gastas hoy en cosas sin importancia podría convertirse, con el tiempo, en un patrimonio que te permita vivir libre. Y lo más sorprendente es que no necesitas ser un genio de las finanzas, ni encontrar la inversión perfecta. Solo necesitas disciplina, paciencia y la decisión de empezar. Warren Buffett es el ejemplo vivo de esta filosofía. Comenzó a invertir siendo un niño, comprando sus primeras acciones a los 11 años. Hoy, la mayor parte de su fortuna no proviene de decisiones brillantes aisladas, sino del simple hecho de haber dejado que sus inversiones crezcan durante más de 7 décadas. A menudo se dice que Buffett es rico no solo porque sabe invertir, sino porque empezó temprano y nunca se detuvo. Si hubiera empezado a los 30 o a los 40, probablemente seguiría siendo millonario, pero no sería uno de los hombres más ricos del mundo. El tiempo fue su socio más poderoso. El interés compuesto no es exclusivo del dinero. También funciona en otros aspectos de la vida. Los hábitos, por ejemplo, se componen de la misma forma. Leer 10 páginas al día puede parecer insignificante, pero en un año son más de 3.600 páginas, el equivalente a una docena de libros. Hacer ejercicio 30 minutos diarios puede parecer poco, pero con los años construye una salud de hierro. Todo lo que repetimos y dejamos que el tiempo acumule se convierte en algo mucho más grande de lo que imaginamos. El dinero solo es un reflejo de esta ley universal. Las pequeñas acciones constantes, multiplicadas por el tiempo, generan resultados extraordinarios. El reto está en tener la visión de largo plazo. Vivimos en un mundo que premia lo inmediato, que nos empuja a buscar la gratificación instantánea. Pero quienes aprenden a retrasar la recompensa, quienes aceptan esperar y dejar que el tiempo haga su magia, cosechan los frutos más abundantes. No se trata de privarte de todo en el presente, sino de equilibrar, disfrutar hoy, sí, pero también sembrar para el mañana. Porque llegará el día en que querrás descansar, querrás libertad, y solo aquellos que sembraron con anticipación podrán cosechar sin preocupaciones. El tiempo es el gran ecualizador. Todos tenemos 24 horas al día, todos tenemos años que se suman inevitablemente. Lo que marca la diferencia no es cuánto tiempo tenemos, sino qué hacemos con él. El pobre gasta el tiempo y el dinero en cosas pasajeras. El rico invierte ambos, sabiendo que el futuro llegará más rápido de lo que creemos. Al final, el tiempo siempre está de tu lado si lo usas con inteligencia. Y si logras que el tiempo y el dinero trabajen juntos para ti, habrás descubierto uno de los mayores secretos de la riqueza. Tercera parte. Decisiones que crean riqueza. Capítulo número 6. Las personas y relaciones correctas. En el camino hacia la libertad financiera, pocas cosas son tan determinantes como las personas de las que decides rodearte. Así como un inversor cuidadoso selecciona dónde poner su dinero, tú debes aprender a evaluar tus relaciones como si fueran inversiones. Cada persona que entra en tu vida representa una influencia, positiva o negativa, que afecta tu crecimiento, tu mentalidad y hasta tu futuro financiero. Un socio confiable puede abrirte puertas a oportunidades inimaginables, mientras que una mala compañía puede arrastrarte hacia deudas, malas decisiones y pérdida de rumbo. Entender que las personas son un activo o un pasivo es uno de los pasos más importantes en tu camino a la prosperidad. Evaluar personas como si fueran inversiones no significa que las veas como objetos o como números, sino que adoptes una mentalidad estratégica. Pregúntate, ¿esta persona suma valor a mi vida o me lo resta? ¿Me inspira a crecer o me arrastra hacia abajo? ¿Confío plenamente en su palabra o siempre me deja con dudas? Igual que con una empresa, hay personas que pagan dividendos constantes en forma de confianza, apoyo, sabiduría o motivación. Y hay otras que, como acciones tóxicas, solo generan pérdidas, drama y frustración. El error de muchos es no filtrar sus relaciones, dejar que cualquiera permanezca en su vida sin cuestionar si está aportando o drenando energía. Pero tú, que aspiras a construir riqueza y libertad, debes ser un inversionista también en el terreno humano. La confianza y la reputación son monedas más valiosas que el propio dinero. El dinero puede ganarse y perderse, pero la reputación es un activo que, una vez destruido, difícilmente se recupera. Piensa en grandes empresarios que lo tenían todo y lo perdieron por un escándalo, por una mentira o por una traición. Piensa en líderes que fueron admirados y terminaron hundidos porque subestimaron el poder de la reputación. En los negocios, las personas hacen tratos con aquellos en quienes confían, incluso más que con quienes ofrecen la mejor oferta. Puedes tener la mejor idea del mundo, pero si tu nombre no genera credibilidad, no conseguirás apoyo. Por eso,
Proteger tu reputación es tan importante como proteger tu dinero. De hecho, muchas veces tu reputación será lo que te permita ganar más dinero. La confianza se construye con pequeñas acciones repetidas en el tiempo. Cumplir tus promesas, ser puntual, actuar con integridad incluso cuando nadie te está viendo. Son detalles que parecen pequeños, pero que, acumulados, crean una imagen sólida de quién eres. Al igual que el interés compuesto en las finanzas, la reputación se compone con cada acción consistente a lo largo de los años. Y al igual que una inversión, puede perderse de golpe si no se cuida. Una mentira, una traición, un acto de egoísmo puede destruir lo que tardaste décadas en construir. Por eso, quienes entienden el poder de la confianza la tratan como un tesoro sagrado. Rodearte de gente mejor que tú es quizás la decisión más transformadora que puedes tomar. Si quieres crecer financieramente, emocionalmente e intelectualmente, necesitas estar en un ambiente que te rete, que te saque de tu zona de confort, que te muestre lo que es posible. Si eres el más inteligente de tu grupo, estás en el grupo equivocado. Si eres el que más gana, probablemente no estás aprendiendo lo suficiente. Busca rodearte de personas que ya estén en el nivel al que aspiras, porque su mentalidad, sus hábitos y sus perspectivas se contagian. Así como pasar tiempo con alguien enfermo aumenta las probabilidades de contagio, pasar tiempo con personas exitosas aumenta las probabilidades de que adopte sus hábitos y formas de pensar. Piensa en esto. Tu vida es el reflejo del promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Si te rodeas de personas negativas, que siempre se quejan, que ven problemas en lugar de oportunidades, tarde o temprano esa visión pesimista se filtrará en ti. Si tus amigos gastan sin control, tarde o temprano tú también gastarás más de la cuenta. Pero si te rodeas de soñadores, de constructores, de inversores, de personas que piensan en grande, entonces tu estándar de vida subirá de forma natural. No se trata de competir con ellos, sino de inspirarte a crecer junto a ellos. Rodearte de gente mejor que tú también implica humildad. Significa aceptar que no lo sabes todo, que siempre hay alguien con más experiencia, más conocimiento o más visión. Y en lugar de sentir envidia, decides aprender. Cada conversación con una persona sabia puede ahorrarte años de errores. Cada consejo de alguien que ya recorrió el camino puede ahorrarte dinero, frustración y tiempo. El secreto está en escuchar más de lo que hablas, en observar más de lo que opinas, en absorber todo lo que puedas de quienes ya llegaron a donde tú quieres llegar. Pero también es cierto que no basta con rodearte de las personas correctas, necesitas aportar algo tú también. Las relaciones sólidas no se construyen en una sola dirección. Si solo buscas recibir, la gente terminará alejándose. Necesitas ser un socio valioso, alguien que también aporta ideas, energía, apoyo y confianza. Igual que en una inversión, no puedes esperar rendimientos si nunca aportas capital. El capital en las relaciones es tu tiempo, tu lealtad, tu disposición a dar sin esperar siempre algo a cambio. Algunos piensan que el éxito financiero depende únicamente del dinero, pero la realidad es que depende mucho más de las relaciones. Una recomendación puede abrirte la puerta a un negocio millonario. Una presentación en el momento correcto puede conectarte con la oportunidad de tu vida. Una sociedad sólida puede darte acceso a recursos que jamás hubieras conseguido solo. El dinero fluye hacia la confianza y hacia las redes bien construidas. Por eso, quienes ignoran el poder de las relaciones limitan enormemente su crecimiento. También es importante aprender a soltar a las personas equivocadas. Igual que vendes una acción que está en pérdida para proteger tu capital, a veces debes cortar relaciones que te están costando más de lo que te aportan. No es un acto de crueldad, es un acto de responsabilidad contigo mismo. Si alguien mina tu energía, destruye tu confianza o constantemente te arrastra hacia abajo, estás pagando un precio demasiado alto por mantener esa relación. La vida es demasiado corta y tu propósito demasiado valioso como para gastar recursos en vínculos tóxicos. Con el tiempo, descubrirás que las personas correctas son tu activo más valioso. Te abren puertas, te cuidan las espaldas, te impulsan a crecer. Te ayudan a mantener la visión cuando flaqueas, y te recuerdan quién eres cuando dudas. Así como el dinero necesita tiempo para crecer, las relaciones necesitan cuidado para florecer. Inviérteles atención, escucha, honestidad. Y verás que esas inversiones te darán dividendos mucho más grandes que cualquier acción o propiedad. El verdadero secreto de la riqueza no es solo cuánto dinero acumulas, sino con quién lo compartes, con quién lo construyes y quién te acompaña en el camino. El éxito solitario es vacío,
pero el éxito compartido es abundante. Por eso, mientras más alto quieras llegar, más cuidadoso debes ser con las personas que llevas en tu viaje. Evalúa tus relaciones como inversiones, cuida tu reputación como el activo más valioso que tienes, y rodéate siempre de gente mejor que tú. Esa será una de las decisiones más rentables de tu vida. Capítulo número 7. Carrera profesional y negocios. En la construcción de una vida de riqueza y libertad, la carrera profesional y los negocios son dos caminos que, aunque distintos, se entrelazan en un punto esencial: tu capacidad para tomar decisiones estratégicas que potencien tu talento y multipliquen tu valor en el mercado. La mayoría de las personas escoge un trabajo por necesidad inmediata, por un sueldo a fin de mes, sin detenerse a reflexionar si ese puesto está alineado con sus habilidades, sus pasiones o su propósito. Sin embargo, quienes logran destacar financieramente entienden que un empleo no es simplemente un lugar donde intercambias horas por dinero, sino un campo de entrenamiento, un trampolín y muchas veces, la primera gran inversión de tu vida. Elegir un trabajo que potencie tu talento es mucho más que recibir un cheque, es apostar por ti, por tu aprendizaje y por tu futuro. Cuando aceptas un empleo que desafía tus capacidades, que te obliga a aprender, a crecer, a desarrollar nuevas competencias, estás invirtiendo en el activo más valioso de todos: tu mente. El conocimiento que adquieres, las experiencias que acumulas y las habilidades que perfeccionas se convierten en tu verdadero capital. Ese capital, a diferencia del dinero, no puede ser robado ni devaluado. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que resuelves un problema complejo o desarrollas una habilidad que pocos tienen, aumentas tu valor en el mercado. Por eso, al evaluar una oportunidad laboral, no pienses solo en el salario inicial, piensa en lo que ese lugar hará de ti en 5 o 10 años. Pregúntate, ¿me está preparando para un futuro más grande o simplemente me está pagando por sobrevivir? Warren Buffett lo expresó de forma clara: elige un trabajo que harías aunque no te pagaran, porque la pasión y el compromiso que le pongas a tu trabajo determinarán cuánto crecerás en él. Pero además, Buffett siempre resaltó la importancia de trabajar con personas a las que admires, porque en esos entornos es donde más rápido creces. Un jefe que inspira, un mentor que guía, un equipo que te exige dar lo mejor, todo eso se convierte en una incubadora de tu potencial. Trabajar en un lugar donde tu talento florece puede marcar la diferencia entre quedarte estancado en un salario fijo o abrirte camino hacia oportunidades inimaginables. Ahora bien, Buffett también tenía una visión muy particular sobre los negocios. Él siempre buscaba negocios simples, fáciles de entender, con fundamentos claros y sólidos. En su filosofía, no necesitas perseguir empresas tecnológicas complejas ni entrar en sectores que no comprendes. Lo que necesitas es claridad. Un negocio que vende algo que la gente entiende, necesita y seguirá necesitando a lo largo del tiempo. Piensa en ejemplos como Coca-Cola o American Express. No son negocios rebuscados, pero están construidos sobre cimientos sólidos y sobre la confianza del consumidor. Esa es la esencia de los negocios duraderos: simplicidad, claridad y utilidad. Muchos emprendedores fallan porque se dejan seducir por lo novedoso, por lo que parece revolucionario, por las modas del momento. Invierten tiempo y dinero en proyectos que no comprenden del todo y terminan perdiendo todo. Buffett repetía constantemente que jamás invertiría en un negocio que no entendiera, y tú deberías aplicar la misma regla tanto al invertir como al emprender. No necesitas inventar la rueda ni crear el próximo gran unicornio tecnológico. Necesitas identificar qué sabes hacer, qué necesita la gente y cómo puedes resolverlo de manera consistente y rentable. Esa es la fórmula de los negocios simples pero exitosos. Emprender con inteligencia financiera significa no dejarse llevar por la emoción sin un análisis racional detrás. Muchos sueñan con ser empresarios, pero confunden el emprendimiento con improvisación. Un negocio exitoso requiere planificación, claridad en los números, disciplina en la ejecución y visión de largo plazo. Significa entender los flujos de ingresos, los costos, los márgenes, el mercado y, sobre todo, significa tener un colchón de seguridad para resistir los inevitables momentos difíciles. Los grandes empresarios no son los que nunca caen, sino los que estructuran sus negocios de manera que pueden levantarse después de cada caída. Buffett decía que un buen negocio debe ser capaz de sobrevivir aunque lo dirija a alguien promedio, porque su fortaleza está en el modelo, no en una persona brillante que lo sostenga. Eso nos enseña que el éxito no depende únicamente del esfuerzo individual, sino de construir sistemas y estructuras que funcionen incluso cuando tú no estás. Si tu negocio depende al 100% de ti, no es un negocio, es simplemente un empleo disfrazado. El verdadero emprendimiento busca generar valor de manera autónoma,
que el dinero trabaje para ti incluso cuando duermes, que tus sistemas produzcan ingresos con independencia de tu presencia constante. Al mismo tiempo, emprender requiere coraje. Requiere estar dispuesto a tomar riesgos calculados, a salir de la comodidad del salario fijo y enfrentarte a la incertidumbre. Pero ese riesgo, cuando se toma con inteligencia financiera, se convierte en la semilla de tu libertad. La diferencia entre el emprendedor exitoso y el que fracasa está en cómo gestionan ese riesgo. El primero estudia, analiza, mide, se prepara y avanza con un plan. El segundo simplemente salta sin red, confiando en que las cosas saldrán bien. Y aunque la suerte puede jugar un papel, a largo plazo es la preparación y la disciplina lo que determina quién permanece. Tu carrera profesional y tu negocio son reflejo de cómo entiendes el valor. Si buscas únicamente el dinero rápido, probablemente termines atrapado en esquemas que se derrumban con el tiempo. Pero si buscas construir sobre bases sólidas, con paciencia y consistencia, lo que logres será duradero. Y recuerda, el objetivo no es trabajar toda la vida en algo que no disfrutas, ni tampoco emprender solo por escapar de un jefe. El objetivo es crear un camino en el que tu talento, tu pasión y tu inteligencia financiera se unan para darte libertad y sentido. Al final, la riqueza no proviene únicamente de cuánto ganas, sino de cómo conviertes tu carrera o tu negocio en un vehículo de crecimiento personal y financiero. Elegir un trabajo que potencie tu talento es sembrar la semilla. Entender la visión de negocios simples es cuidar la tierra donde crece. Y emprender con inteligencia financiera es regar ese árbol con disciplina y paciencia. Con el tiempo, el árbol dará frutos abundantes que podrás disfrutar tú y las generaciones que vengan después. Capítulo número 8. La importancia de decir no. Uno de los secretos menos hablados, pero más poderosos de Warren Buffett no está en una fórmula matemática ni en un truco de inversión, sino en su capacidad para decir no. Puede parecer un detalle menor, casi insignificante, pero en realidad es una de las habilidades más rentables que cualquier persona puede desarrollar. La mayoría de la gente vive atrapada en la trampa de querer complacer, de aceptar cada invitación, cada proyecto, cada compromiso, por miedo a perder una oportunidad o por no saber establecer límites claros. Sin embargo, esa actitud es enemiga de la productividad, del crecimiento y de la riqueza a largo plazo. Buffett lo entendió desde muy joven. Cada sí que pronuncias es un trozo de tu tiempo, de tu energía y de tu atención que nunca volverás a recuperar. El tiempo, al contrario del dinero, es un recurso que no se puede multiplicar. Puedes perder dinero y recuperarlo con esfuerzo, con trabajo o con una buena inversión, pero ni el hombre más rico del mundo puede comprar un solo minuto de vida adicional. Por eso Buffett siempre protegió su tiempo como si fuera su activo más valioso. Cuando muchos lo imaginan en reuniones constantes, viajando de un país a otro o encerrado en oficinas lujosas, la realidad es que Buffett pasa gran parte de su tiempo leyendo, pensando y tomando decisiones tranquilas. ¿Por qué? Porque sabe que su éxito no depende de estar en todas partes, sino de enfocarse en unas pocas decisiones correctas. Decir no es, en esencia, un acto de enfoque. Significa reconocer que no puedes hacerlo todo, que tu energía es limitada y que debes invertirla en aquello que realmente importa. Buffett ha rechazado más oportunidades de las que ha aceptado, y esa es precisamente la razón por la cual las pocas que tomó lo hicieron inmensamente rico. Su filosofía es clara: no necesitas 500 decisiones brillantes en la vida, basta con unas pocas, pero deben ser las correctas. Para llegar a esas decisiones necesitas espacio mental, necesitas calma, necesitas la capacidad de decir no a todo lo que no encaje en tu estrategia. El problema es que muchas distracciones se disfrazan de oportunidades. Te ofrecen proyectos que suenan atractivos, reuniones que parecen importantes, negocios que prometen ganancias rápidas, y en medio de la emoción puedes caer en la trampa de comprometerte con algo que no aporta valor real. Cada sí que das a algo irrelevante es un no que le das a lo que realmente importa. Es como regar maleza en lugar de regar las semillas de tu propio jardín. Buffett supo filtrar con rigor. ¿Entiendo este negocio? ¿Está alineado con mi filosofía? ¿Tiene sentido a largo plazo? Si la respuesta era negativa, no importaba cuán tentadora fuera la propuesta, él simplemente decía no. El poder de esa palabra no radica en el rechazo en sí, sino en lo que protege, tu capacidad de enfoque. Cuando te comprometes con demasiadas cosas, tu energía se diluye y tus resultados se fragmentan. Pero cuando concentras tu atención en un puñado de actividades clave, los resultados se multiplican.
Es la diferencia entre dispersar la luz de una linterna en un cuarto oscuro o concentrarla en un rayo láser capaz de cortar metal. El mismo principio aplica a tu vida y a tus finanzas. Mientras más enfocado estés en lo esencial, más profundo será tu impacto. Decir no también requiere valentía, porque vivimos en un mundo que premia la hiperactividad y la apariencia de estar siempre ocupado. Se nos hace creer que tener la agenda llena es sinónimo de éxito, cuando en realidad es muchas veces un signo de falta de prioridades claras. Buffett, en cambio, siempre mantuvo una agenda sorprendentemente despejada. Su calendario tenía muy pocos compromisos, y eso le permitía dedicar largas horas a lo que de verdad importaba: analizar inversiones, leer reportes, reflexionar y, sobre todo, pensar. Ese tiempo de reflexión, protegido celosamente por su habilidad para decir no, fue el terreno fértil donde nacieron las decisiones que lo convirtieron en una leyenda financiera. Ahora bien, no se trata solo de decir no a los demás, también se trata de decirte no a ti mismo. Negarte a caer en la trampa del consumo impulsivo, en la tentación de invertir en lo que no comprendes, en el deseo de impresionar a otros con lujos vacíos. Cada vez que eliges la disciplina sobre el impulso, estás diciendo no a una gratificación inmediata para decirle sí a un futuro más grande. Esa capacidad de autocontrol, de priorizar lo que importa sobre lo que brilla momentáneamente, es la verdadera base del éxito financiero. El poder del enfoque no solo se traduce en negocios e inversiones, también se refleja en tu vida personal. Las personas con vidas más plenas no son las que hacen de todo un poco, sino las que identifican lo esencial y lo cultivan con devoción. Pueden ser pocas amistades, pero profundas. Pueden ser pocas actividades, pero con significado. Pueden ser pocos proyectos, pero con impacto. Al reducir la dispersión, aumentas la calidad de tu experiencia y también la magnitud de tus resultados. Buffett lo resumió alguna vez diciendo que la diferencia entre las personas exitosas y las muy exitosas es que estas últimas dicen no casi todo el tiempo. En ese casi todo el tiempo se esconde un secreto de oro. Si no aprendes a proteger tu tiempo, otros lo gastarán por ti. Si no aprendes a filtrar oportunidades, te llenarás de compromisos irrelevantes. Y si no aprendes a decir no, acabarás viviendo la agenda y los sueños de los demás en lugar de los tuyos. Por eso, al mirar tu vida financiera, tu carrera y tus relaciones, pregúntate, ¿qué distracciones estoy aceptando que me alejan de mis verdaderas metas? ¿Cuántas veces digo sí solo por miedo a decepcionar a otros? ¿Cuánto de mi energía se pierde en compromisos que no me acercan a la vida que quiero? Cada vez que tengas dudas, recuerda la lección de Buffett. La riqueza, la claridad y la paz mental se construyen con cada no que das a lo irrelevante y con cada sí que reservas para lo esencial. Cuarta parte. Filosofía de vida y riqueza. Capítulo número 9. Errores que destruyen fortunas. La mayoría de las personas no fracasa la construcción de su riqueza por falta de inteligencia o de oportunidades, sino por caer una y otra vez en errores que parecen pequeños al inicio, pero que con el tiempo se convierten en grietas gigantes que destruyen cualquier fortuna. No importa cuánto dinero logres ganar, si no sabes protegerlo de estos enemigos silenciosos, se esfumará entre tus manos como agua. Warren Buffett lo repite constantemente: construir riqueza es un proceso lento, paciente y disciplinado, pero perderla puede ocurrir en cuestión de segundos. Por eso entender y evitar los errores más comunes es casi tan importante como aprender a invertir. El primero de estos errores, quizás el más letal, es el endeudamiento innecesario. La deuda, cuando se usa de forma inteligente para construir activos productivos, puede ser una herramienta poderosa, pero la mayoría de las personas no la utiliza con esa visión. En lugar de endeudarse para adquirir bienes que generen ingresos, se endeudan para comprar lujos, caprichos o cosas que pierden valor en cuanto salen de la tienda. Tarjetas de crédito con intereses exorbitantes, préstamos personales para vacaciones, financiamientos de automóviles que superan su capacidad real de pago. Todo esto se convierte en una cadena invisible que aprisiona a millones de personas durante décadas. Buffett fue tajante en su consejo: jamás te metas en deudas que no puedas controlar, porque incluso una inversión brillante se convierte en un desastre si la cargas con intereses impagables. El segundo error devastador es gastar por aparentar. El deseo de mostrar un estilo de vida que todavía no corresponde con la realidad financiera es una de las trampas más comunes. Comprar ropa de lujo, el último modelo de teléfono, un auto más caro del que puedes costear, cenar constantemente en restaurantes caros, todo para impresionar a otros que muchas veces ni siquiera prestan atención. Ese deseo de aparentar éxito es justamente lo que aleja a la gente de conseguirlo. Buffett ha sido un ejemplo viviente de lo contrario.
A pesar de ser uno de los hombres más ricos del planeta, vive en la misma casa en Omaha que compró en 1958, conduce automóviles sencillos y evita los lujos innecesarios. Él no necesita probarle nada a nadie, porque entiende que la riqueza real se mide en libertad y tranquilidad, no en la opinión ajena. Lo irónico es que la mayoría de las personas que intentan aparentar terminan esclavizadas por esa apariencia. Se endeudan para sostener un estilo de vida que en realidad no pueden pagar, hipotecan su futuro por un presente lleno de máscaras y sacrifican su tranquilidad por la validación pasajera de otros. Es un círculo vicioso. Cuanto más aparentas, más gastas. Cuanto más gastas, más te endeudas. Cuanto más te endeudas, más lejos estás de la libertad financiera. La única manera de romperlo es con humildad, disciplina y la valentía de vivir de acuerdo a tu realidad, mientras trabajas en silencio para mejorarla. El tercer error, quizás el más traicionero, es tomar decisiones emocionales. El dinero tiene la capacidad de despertar en nosotros emociones intensas: miedo, codicia, euforia, ansiedad. Y cuando dejamos que esas emociones guíen nuestras decisiones, los resultados suelen ser catastróficos. En los mercados financieros, por ejemplo, la gente compra cuando los precios suben por miedo a quedarse fuera y vende cuando caen por miedo a perder más. Es un comportamiento irracional que se repite una y otra vez, a pesar de que Buffett lo advierte con claridad. Sé temeroso cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás son temerosos. Tomar decisiones desde la emoción es lo opuesto a la sabiduría financiera. Una inversión que parecía brillante en medio de la euforia puede convertirse en una pérdida devastadora cuando la realidad golpea. Un negocio que parecía seguro en medio de la ilusión puede hundirse porque no se analizaron los riesgos con calma. Incluso en la vida personal, una compra impulsiva hecha por ansiedad o por necesidad de gratificación inmediata puede desbalancear tu economía durante meses. Buffett insiste en que la clave está en mantener la cabeza fría, incluso cuando el mundo entero está en llamas. No se trata de ignorar las emociones, sino de reconocerlas y aprender a no obedecerlas ciegamente. Evitar estos tres errores no solo protege tu dinero, también fortalece tu carácter. Requiere disciplina para resistir la tentación de endeudarte por caprichos, humildad para no gastar en apariencia y fortaleza mental para no dejarte llevar por las emociones. Cada vez que logras hacerlo, estás construyendo no solo riqueza financiera, sino una mentalidad de riqueza verdadera, una que se sostiene en principios sólidos en lugar de ilusiones pasajeras. Buffett, con su vida y sus decisiones, nos recuerda que el secreto no está en hacer todo perfecto, sino en evitar lo catastrófico. Puedes equivocarte en pequeños detalles, pero si te mantienes alejado de los errores que destruyen fortunas, el tiempo y el interés compuesto harán el resto por ti. Esa es la gran lección. No necesitas ser un genio financiero para construir riqueza, pero sí necesitas la inteligencia práctica de no sabotearte con deudas innecesarias, apariencias vacías o decisiones emocionales. Al final, construir riqueza no es solo cuestión de ganar más, sino de proteger lo que ya tienes. La historia está llena de ejemplos de personas que hicieron fortunas gigantescas y las perdieron por caer en estas trampas. La diferencia entre quienes logran mantener y multiplicar su dinero y quienes lo pierden está en la capacidad de evitar lo obvio. Así como un capitán no necesita controlar cada ola, pero sí evitar los arrecifes más peligrosos, tú tampoco necesitas acertar siempre en cada inversión, solo mantenerte lejos de los errores que pueden hundirte. La verdadera libertad financiera no está en acumular bienes para impresionar, ni en correr riesgos emocionales, ni en vivir atrapado por deudas. Está en la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja para ti, que vives de acuerdo a tus valores y que tus decisiones se basan en principios sólidos, no en emociones pasajeras. Evitar los errores que destruyen fortunas es como blindar tu barco antes de salir al mar. No garantiza que siempre navegarás con viento a favor, pero sí asegura que tendrás la fortaleza para resistir las tormentas y llegar a tu destino. Capítulo número 10. La riqueza más allá del dinero. Cuando hablamos de riqueza, la mayoría de las personas piensa únicamente en cifras, cuentas bancarias, propiedades y activos. Sin embargo, la verdadera riqueza trasciende el dinero. Buffett, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, ha repetido una y otra vez que la salud, el tiempo y la familia son los activos más valiosos que alguien puede tener. Puedes tener miles de millones de dólares, pero si tu cuerpo no responde, si tus días están secuestrados por obligaciones que odias o si tu entorno familiar está roto, ese dinero pierde todo su significado. El dinero puede comprarte comodidad, pero no puede comprarte tiempo de calidad, afecto genuino ni bienestar duradero. La salud es el primer pilar de esta riqueza más profunda. Buffett suele decir que si pudiera comprar un nuevo cuerpo,
invertiría toda su fortuna en él, porque entiende que de nada sirve tener millones si no puedes levantarte con energía para disfrutarlos. Muchas personas sacrifican su bienestar físico y mental en busca de dinero, trabajando jornadas interminables, alimentándose mal, ignorando el descanso, y cuando finalmente alcanzan cierto nivel de éxito, su cuerpo ya no les responde. Esa es una ironía cruel, gastar la vida en acumular, para luego gastar lo acumulado en intentar recuperar la salud perdida. La verdadera sabiduría consiste en cuidar ese activo desde el inicio, porque sin él, los demás logros pierden sentido. El tiempo es el segundo activo esencial. Buffett protege su tiempo con una disciplina casi obsesiva. Su agenda está sorprendentemente vacía en comparación con la de otros empresarios o celebridades. Él entiende que el tiempo es el único recurso que nunca vuelve. Puedes perder dinero y recuperarlo, pero cada minuto que se va es irrecuperable. Esa es la razón por la que dice no a la mayoría de las propuestas que recibe, incluso si son oportunidades millonarias. Prefiere dedicar sus días a lo que le apasiona, como leer durante horas, jugar al bridge con amigos o pasar tiempo con su familia. Esa es una lección poderosa. La riqueza no está en llenar tus días de compromisos, sino en poder elegir qué hacer con ellos. La familia, por su parte, representa la riqueza emocional. Buffett ha dicho que al final de la vida, la medida real del éxito es si las personas que quieres realmente te aman. Ninguna cantidad de dinero puede reemplazar un abrazo sincero, una conversación con un hijo o la complicidad con una pareja que te acompaña en el camino. Muchas personas sacrifican estos vínculos en la carrera por el éxito financiero y luego descubren demasiado tarde que lo que dejaron atrás era lo más valioso. Construir riqueza auténtica significa invertir tiempo y atención en quienes amas, porque son ellos los que le dan sentido al resto de tus logros. La integridad también forma parte de esta riqueza más allá del dinero. Buffett ha sido implacable en su mensaje. Puedes perder dinero y recuperarlo, pero si pierdes tu reputación, estás acabado. Vivir con integridad no solo genera confianza en los negocios, también construye una paz interior que el dinero no puede comprar. Quien actúa con honestidad puede dormir tranquilo, quien se guía por principios sólidos construye relaciones duraderas, y quien respeta su palabra deja un legado que trasciende generaciones. El dinero compra cosas, la integridad, en cambio, compra respeto y admiración. La austeridad de Buffett es otro reflejo de esta visión. Vive en la misma casa modesta de Omaha desde hace décadas, conduce autos sencillos, disfruta de desayunos baratos en cadenas de comida rápida y no siente la necesidad de rodearse de lujos extravagantes. Su estilo de vida no es fruto de tacañería, sino de claridad. Entiende que la riqueza verdadera no se mide por cuánto gastas, sino por cuánta libertad tienes. Y la libertad surge cuando no eres esclavo de mantener una fachada, cuando tus gastos son menores que tus ingresos y cuando no necesitas demostrarle nada a nadie. Este estilo de vida austero le ha permitido enfocarse en lo que realmente importa. Leer, pensar, decidir con calma, compartir con quienes aprecia. Esa es la esencia de la riqueza, no llenar tu vida de cosas, sino vaciarla de distracciones. En una sociedad obsesionada con mostrar, Buffett nos recuerda el valor de la simplicidad. Tener menos, pero disfrutar más. Poseer menos, pero vivir con mayor plenitud. Al final, lo que importa no es la cantidad de bienes acumulados, sino la calidad de las experiencias vividas. Construir riqueza más allá del dinero también significa entender que el dinero es un medio, no un fin. Es un instrumento que puede darte tranquilidad, opciones y seguridad, pero no reemplaza las fuentes profundas de bienestar. Quien confunde riqueza con acumulación termina atrapado en una carrera interminable, siempre persiguiendo más y más, sin detenerse a disfrutar. Buffett, en cambio, ha mostrado que la abundancia verdadera es equilibrio, tener lo suficiente para vivir bien, pero también la sabiduría de valorar lo intangible. Y finalmente, la riqueza más allá del dinero se refleja en el legado. ¿Qué dejas cuando ya no estás? No se trata de cifras en un banco, sino de las huellas que has marcado en otros. Buffett ha decidido donar la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas, no porque desprecie el dinero, sino porque entiende que su mayor valor está en el impacto que puede generar en la vida de millones. Eso mismo aplica en escala personal. Tu legado está en los valores que transmites a tu familia, en las oportunidades que creas para otros, en la manera en que tu vida inspira a quienes te rodean. Así, la riqueza más allá del dinero no se mide en balances ni en títulos de propiedad. Se mide en salud, en tiempo, en familia, en integridad, en la libertad de vivir según tus principios.
Buffett nos recuerda que acumular dinero sin estas bases es como construir un castillo sobre arena. Puede parecer impresionante, pero carece de fundamento. La verdadera riqueza, aquella que permanece cuando todo lo material desaparece, está en lo que eres, no solo en lo que tienes. Capítulo número 11. La humildad y el aprendizaje continuo. Uno de los rasgos más admirables de Warren Buffett no es solamente su capacidad para generar riqueza, sino la manera en que nunca dejó de aprender, sin importar la edad ni los logros alcanzados. Se podría pensar que, después de convertirse en uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos, con una fortuna incalculable y el reconocimiento mundial, habría caído en la arrogancia de creer que ya lo sabía todo. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Buffett se define a sí mismo como un eterno aprendiz. Su vida es un recordatorio de que la humildad y el aprendizaje continuo no son solo cualidades deseables, sino condiciones necesarias para crecer y mantenerse vigente en un mundo que nunca deja de cambiar. Buffett dedica la mayor parte de su tiempo a leer. En su oficina de Omaha, su rutina consiste en pasar horas sumergido en libros, informes, periódicos y documentos. No siente la urgencia de actuar de manera precipitada ni de llenar su agenda de reuniones. Él mismo lo ha dicho en múltiples ocasiones. Gran parte de su éxito se debe a que pasa más tiempo leyendo y pensando que ejecutando. Esa capacidad de detenerse a reflexionar le permite tomar decisiones con mayor claridad, sin dejarse arrastrar por las emociones o las modas del momento. Mientras otros corren desesperadamente detrás de la siguiente gran oportunidad, Buffett se sienta a observar, a estudiar, a entender. Y cuando actúa, lo hace con convicción, porque su decisión está respaldada por horas de análisis silencioso. Esa práctica, aparentemente simple, encierra una lección profunda. Vivimos en un mundo que glorifica la acción inmediata, la rapidez, el hacer constante, como si la productividad se midiera únicamente en movimiento. Pero Buffett demuestra que la verdadera productividad también está en la pausa, en la contemplación, en la preparación. No se trata de actuar más, sino de actuar mejor. Y para actuar mejor, es necesario aprender continuamente. El aprendizaje continuo no es solo una cuestión técnica, no se limita a leer balances financieros o manuales de inversión. Es también un aprendizaje humano, un interés genuino por comprender a las personas, por analizar patrones de comportamiento, por observar cómo evoluciona la sociedad. Buffett ha demostrado una curiosidad intelectual inagotable. Lee sobre historia, psicología, biografías, política, economía y prácticamente cualquier tema que pueda enriquecer su perspectiva. Esa amplitud de conocimientos le permite conectar ideas que otros no verían y anticipar movimientos que para la mayoría resultan invisibles. La humildad juega un papel clave en este proceso. Para aprender de verdad, es necesario aceptar que uno no lo sabe todo. Buffett reconoce sus limitaciones y no teme admitir errores. De hecho, ha invertido en empresas que no funcionaron como esperaba y ha reconocido públicamente esas equivocaciones. Esa sinceridad no lo debilita, al contrario, lo fortalece, porque muestra que incluso el más sabio puede equivocarse y que el verdadero valor no está en pretender ser infalible, sino en aprender de cada tropiezo. Esa actitud de aprendiz perpetuo evita que se estanque en la soberbia y lo mantiene siempre en movimiento, en crecimiento, en evolución. El poder de la curiosidad intelectual es otro aspecto fundamental en su vida. No se limita a su campo profesional, sino que busca aprender por el simple placer de hacerlo. Esa curiosidad es el motor que lo mantiene activo, despierto, vibrante. Muchas personas, al alcanzar cierta edad o estabilidad, se vuelven conformistas, se cierran al aprendizaje, creen que ya han visto todo. Buffett, en cambio, con más de 9 décadas de vida, sigue explorando, sigue preguntando, sigue descubriendo. Esa actitud no solo lo convierte en un mejor inversionista, sino en una persona más plena y rica en experiencias. Su ejemplo nos recuerda que la humildad no consiste en rebajarse ni en negar los propios logros, sino en tener la apertura suficiente para entender que siempre hay algo nuevo que aprender, alguien de quien recibir una lección, una idea que puede transformar la manera en que vemos el mundo. La humildad es la llave que abre la puerta del conocimiento continuo. Y el conocimiento, bien cultivado, es la herramienta que nos permite tomar mejores decisiones y vivir con mayor sabiduría. Buffett también insiste en la importancia de aprender de los demás. A lo largo de su vida ha buscado mentores, colegas y socios de los que pueda absorber enseñanzas. Su relación con Charlie Munger, su socio inseparable, es un claro ejemplo de ello. Ambos se complementan, discuten, se desafían y se enriquecen mutuamente.
Buffett nunca ha pretendido ser el único dueño de la verdad, sino que ha sabido rodearse de personas que lo obligan a pensar más profundo y a cuestionarse. Esa es otra lección poderosa. Aprender no siempre es un acto solitario, también es un proceso compartido. Leer más de lo que actúas, pensar antes de decidir, mantener la curiosidad intacta, aceptar los errores como maestros y rodearte de quienes te inspiran, todo eso constituye la esencia del aprendizaje continuo. Y lo más extraordinario es que no se trata de un hábito reservado a los genios o a los millonarios. Cualquiera puede cultivar la disciplina de leer diariamente, de observar el mundo con ojos de aprendiz, de dejar a un lado el ego para reconocer lo que no sabe. La diferencia está en la constancia y en la actitud con la que se enfrenta a ese proceso. En última instancia, la humildad y el aprendizaje continuo son los motores que mantienen viva la capacidad de crecer. El dinero puede multiplicarse, pero si no hay crecimiento personal, ese dinero termina vaciándose de sentido. Buffett nos muestra que la verdadera grandeza está en seguir aprendiendo, en nunca perder la capacidad de asombro, en vivir como si cada día fuera una oportunidad de descubrir algo nuevo. Esa es la actitud que lo mantiene vigente después de décadas. Esa es la semilla que podemos cultivar en nuestras propias vidas. Porque quien deja de aprender, deja de crecer, y quien deja de crecer, empieza a morir en vida. En cambio, quien mantiene la humildad de aprender siempre tendrá un horizonte abierto, lleno de posibilidades infinitas. Quinta parte. Tu nuevo camino hacia la libertad. Capítulo número 12. Plan financiero para toda la vida. Hablar de un plan financiero para toda la vida es hablar de visión, de compromiso y de disciplina. No se trata de una estrategia temporal ni de una serie de tácticas improvisadas, sino de un mapa que acompaña a una persona desde el momento en que empieza a generar ingresos hasta los últimos años de su existencia. Diseñar un plan de riqueza no significa simplemente acumular dinero por acumularlo, sino construir un sistema que permita a lo largo del tiempo disfrutar de estabilidad, seguridad y libertad. Para Warren Buffett, la riqueza no es el resultado de un golpe de suerte ni de una oportunidad mágica, sino de una serie de decisiones coherentes tomadas con paciencia y consistencia. Esa filosofía puede aplicarse en la vida de cualquiera que esté dispuesto a organizar sus finanzas con una mentalidad de largo plazo. El primer paso de ese plan consiste en tener claridad absoluta sobre la relación con el dinero. La mayoría de las personas no tienen un plan financiero porque nunca se detuvieron a reflexionar qué quieren lograr con el dinero que entra en sus bolsillos. Ganan, gastan y sobreviven de mes a mes, sin establecer metas, sin proyectar escenarios, sin medir consecuencias. Un plan de riqueza empieza con preguntas fundamentales. ¿Qué significa para mí la libertad financiera? ¿Qué clase de vida deseo tener dentro de 10, 20 o 30 años? ¿Cómo quiero que se vea mi retiro? ¿Qué legado deseo dejar a mi familia? Las respuestas a estas preguntas son las que dan forma al plan, porque sin un propósito claro, el dinero se convierte en una corriente que fluye sin dirección y, tarde o temprano, se disuelve sin dejar huella. Diseñar un plan financiero de por vida implica también aprender a dividir el tiempo en etapas. No se administra igual el dinero de un joven de 20 años que está iniciando su carrera que el de una persona de 40 que busca consolidar su patrimonio, o el de alguien de 60 que se prepara para vivir de los frutos acumulados. Cada etapa tiene reglas distintas, pero todas comparten principios universales. Ahorrar de manera constante, invertir con inteligencia y reinvertir las ganancias para acelerar el crecimiento. Buffett lo resumiría de forma simple. Deja que el dinero trabaje más duro que tú. El ahorro, aunque parezca una palabra modesta, es la base de todo plan financiero. Sin ahorro no hay inversión posible, y sin inversión no hay multiplicación del capital. Ahorrar no significa privarse de vivir, sino aprender a diferenciar entre lo que es esencial y lo que es accesorio. El ahorro disciplinado no depende tanto de cuánto se gana, sino de cuánto se conserva. Una persona que gana mucho y gasta todo, jamás tendrá libertad. En cambio, alguien que gana menos, pero ahorra e invierte con constancia puede construir una fortuna a largo plazo. Buffett mismo ha dado el ejemplo. A pesar de su inmensa riqueza, siempre ha vivido por debajo de sus posibilidades y ha reinvertido gran parte de sus ingresos en lugar de gastarlos en lujos innecesarios. La inversión es el segundo pilar. Aquí es donde el dinero se convierte en un trabajador silencioso que genera ingresos adicionales mientras uno duerme. Invertir no significa adivinar qué acción subirá mañana ni perseguir la moda del momento. Invertir es estudiar, analizar, entender y poner el capital en vehículos que ofrezcan seguridad, crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. Buffett insiste en que lo ideal es invertir en aquello que uno comprende. Esa es la clave.
Nunca arriesgar dinero en algo que no se entiende. Un plan financiero sólido no se basa en apuestas ni en corazonadas, sino en fundamentos claros. Puede tratarse de acciones de empresas con modelos de negocios simples y estables, de bienes raíces en zonas con potencial de crecimiento o de instrumentos financieros que garanticen rendimientos moderados pero seguros. La idea no es la rapidez, sino la consistencia. Reinvertir es el tercer pilar, y aquí entra en juego la magia del interés compuesto. Ganar dinero y gastarlo inmediatamente corta el ciclo de crecimiento. Pero ganar, reinvertir y volver a ganar multiplica el capital de manera exponencial. Buffett lo llama la octava maravilla del mundo, porque permite que cantidades pequeñas se conviertan en grandes sumas si se les da el tiempo suficiente para crecer. Por eso, en un plan de vida, cada ganancia debe ser tratada como una semilla. Algunas se pueden disfrutar, pero la mayoría debe volver a la tierra para generar nuevas cosechas. Un plan financiero para toda la vida también requiere reglas prácticas, fáciles de seguir, que funcionen incluso cuando la emoción o la tentación intentan desviarnos. Una de esas reglas es nunca gastar dinero que aún no se tiene. Evitar deudas de consumo es fundamental, porque los intereses se contractúan como un ácido que disuelve el patrimonio. Otra regla es diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar no significa dispersarse sin sentido, sino distribuir inteligentemente el capital en diferentes activos para reducir riesgos. Otra regla clave es mantener siempre un fondo de emergencia, tener liquidez para enfrentar imprevistos sin necesidad de endeudarse ni desarmar inversiones de largo plazo. Además de esas reglas, es vital aprender a revisar y ajustar el plan periódicamente. El mundo cambia, la economía cambia y la vida personal también cambia. Lo que funcionaba a los 20 puede no ser suficiente a los 40. Por eso, cada cierto tiempo, es necesario evaluar el rumbo, analizar resultados y hacer ajustes. La flexibilidad no significa abandonar los principios, sino adaptarlos a nuevas circunstancias. Buffett lo hace continuamente. Aunque mantiene su filosofía central de inversión en valor, no deja de revisar tendencias, industrias y oportunidades que se ajusten a sus principios, aunque pertenezcan a contextos distintos. Un aspecto fundamental que no debe pasarse por alto es la mentalidad. El plan financiero no es solo una cuestión de números, sino de carácter. Se necesita paciencia para esperar resultados, disciplina para no caer en la tentación del gasto inmediato, humildad para seguir aprendiendo, y fortaleza para no dejarse llevar por las emociones cuando el mercado sube o baja. Buffett ha demostrado que el éxito financiero no depende tanto del coeficiente intelectual como de la estabilidad emocional. Tener un plan es fácil, ejecutarlo día tras día durante décadas es lo verdaderamente desafiante, y para eso se necesita una mente entrenada en la perseverancia. El plan financiero para toda la vida no es una camisa de fuerza, sino un aliado que da dirección y seguridad. Saber que existe una estrategia clara genera tranquilidad, incluso en medio de las crisis. Porque las crisis llegarán, recesiones, caídas del mercado, imprevistos personales. Pero un plan bien diseñado actúa como un escudo que protege y como un mapa que orienta. Esa es la verdadera riqueza, no solo acumular dinero, sino tener la confianza de que, pase lo que pase, existe un camino sólido que nos sostiene. Al final, el mayor valor de un plan financiero no es el dinero que acumula, sino la libertad que brinda. La libertad de decidir cómo usar el tiempo, de dedicar más horas a lo que importa, de no vivir esclavo de deudas ni de un empleo que no apasiona. Esa libertad se construye día a día, con pequeñas decisiones consistentes, con hábitos sencillos, con visión de largo plazo. Buffett es la prueba viviente de ello. Su vida austera, su filosofía de reinversión constante y su disciplina férrea le han permitido no solo acumular una de las mayores fortunas del planeta, sino disfrutarla con serenidad y con propósito. Diseñar un plan de riqueza no es un lujo para unos pocos, es una necesidad para todos los que deseen vivir con tranquilidad y seguridad. No se trata de cuánto se gana, sino de cómo se administra lo que se tiene. Ahorrar, invertir y reinvertir son los tres engranajes de una máquina que, con el tiempo, construye libertad. La regla práctica más poderosa es empezar hoy mismo, aunque sea con poco, porque lo más valioso en el mundo de las finanzas no es el dinero inicial, sino el tiempo que se le da para crecer. Y el tiempo, una vez perdido, jamás regresa. Por eso, la decisión más sabia es comenzar ahora, diseñar el plan, comprometerse con él y dejar que, poco a poco, el futuro se construya sobre una base firme y sólida. Capítulo número 13. ¿Cómo blindar tu dinero en tiempos de crisis?
Blindar el dinero en tiempos de crisis es una de las tareas más importantes que cualquier persona con visión financiera debe aprender. Las crisis no son anomalías raras de la economía, sino partes inevitables del ciclo. Lo que sube, tarde o temprano baja. Los mercados, como las estaciones, pasan por inviernos y primaveras, y quien no se prepara para el invierno queda expuesto al frío implacable. Warren Buffett ha vivido varias crisis a lo largo de su carrera, desde colapsos bursátiles hasta recesiones globales, y en cada una ha dejado lecciones valiosas que muestran cómo proteger y multiplicar el patrimonio cuando la mayoría cede al pánico. El primer principio para blindar el dinero en tiempos difíciles es aceptar que la volatilidad es parte natural del juego. Muchos inversores se sorprenden cuando el mercado baja, como si se tratara de un error o una catástrofe inesperada. Pero la realidad es que las caídas son tan normales como las subidas. Buffett suele decir que no se puede esperar que los mercados estén siempre soleados. Hay tormentas, y la clave está en aprender a navegar bajo la lluvia sin hundirse. Entender esto reduce la ansiedad y ayuda a tomar decisiones más racionales cuando la mayoría pierde la calma. Durante un mercado bajista, la psicología del inversor se convierte en su mayor enemigo. El miedo lleva a vender lo que debería conservarse, y la avaricia lleva a comprar lo que nunca debió adquirirse. Buffett enseña que, en momentos de pánico, la masa se comporta de manera irracional, venden a precios bajos, lo que en realidad son activos sólidos, o se paralizan sin hacer nada mientras las oportunidades pasan frente a sus ojos. Blindar el dinero significa, ante todo, blindar la mente. Tener la serenidad de no dejarse llevar por el ruido ni por los titulares alarmistas, y mantener el rumbo aunque todo alrededor parezca desmoronarse. Una de las estrategias más poderosas que Buffett aplica en tiempos de crisis es la de mantener liquidez. Tener efectivo disponible cuando todo el mundo está vendiendo en descuento es como tener oxígeno en medio de un incendio. El efectivo se convierte en un arma que permite comprar activos de calidad a precios rebajados. Esta es una lección que muchos olvidan. La crisis no solo es un riesgo, también es una oportunidad. Quien llega preparado con dinero líquido puede adquirir lo que otros, desesperados, malvenden. Así, mientras unos pierden, otros siembran las semillas de su futura riqueza. Otra lección clave es no endeudarse en exceso. Las crisis castigan con especial dureza a quienes están cargados de deudas. Cuando los ingresos disminuyen y los pagos se mantienen, el peso de la deuda se convierte en una cadena que arrastra hacia el fondo. Buffett siempre ha evitado la deuda innecesaria, especialmente la de corto plazo, porque sabe que en tiempos de incertidumbre lo más valioso es la flexibilidad. Blindar el dinero implica reducir obligaciones y construir un margen de seguridad que permita resistir incluso si las cosas se ponen muy mal durante meses o años. La preparación también incluye diversificación inteligente. No se trata de invertir en todo por miedo, sino de distribuir los activos en distintas áreas para que, si un sector sufre, otros puedan resistir. Buffett lo resume al invertir en negocios con modelos simples y esenciales. Empresas que producen bienes o servicios que la gente seguirá necesitando incluso en recesión. Alimentos, salud, energía, consumo básico. Estos sectores tienen mayor capacidad de sostenerse en tiempos de turbulencia, y por eso blindan mejor el capital. Más allá de lo técnico, hay un aspecto emocional fundamental: aprender a pensar en décadas y no en semanas. Quien ve una caída del mercado como una tragedia inmediata pierde de vista que la historia demuestra que, a largo plazo, los mercados siempre se recuperan y superan los niveles anteriores. Buffett recuerda constantemente que si no se tiene la disposición de mantener una inversión durante al menos 10 años, entonces ni siquiera debería comprarse para 10 minutos. Blindar el dinero significa adoptar esa mentalidad paciente que entiende que las crisis son paréntesis, no finales definitivos. Prepararse para lo inesperado también requiere asumir que no todo puede preverse. Habrá acontecimientos que nadie anticipó: pandemias, guerras, cambios regulatorios, innovaciones disruptivas. El error no está en no predecirlos, sino en no estar preparados para soportar su impacto. Aquí entra la importancia del fondo de emergencia, de los seguros adecuados y de la flexibilidad en el plan financiero. Tener reservas para cubrir meses de gastos, contar con protección frente a riesgos graves y mantener inversiones que no dependan de una sola fuente de ingresos son maneras concretas de crear un escudo frente a lo imprevisto. En medio de las crisis, Buffett suele repetir una frase que refleja su filosofía: sé temeroso cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás son temerosos. Blindar el dinero no significa esconderlo bajo el colchón, sino atreverse a actuar cuando los demás se paralizan. El secreto está en diferenciar entre miedo irracional y riesgo real.
El miedo irracional hace que se abandonen activos valiosos sin fundamento, y ahí es donde aparece la oportunidad. El riesgo real, en cambio, está en invertir en lo que no tiene futuro, aunque esté barato. La sabiduría consiste en reconocer esa diferencia, y para ello hace falta estudio, análisis y calma. El blindaje financiero también pasa por el estilo de vida. Una vida simple y austera otorga mayor resistencia en épocas de turbulencia. Quien gasta al límite de sus ingresos sufre con cualquier reducción. Quien vive por debajo de sus posibilidades, en cambio, puede adaptarse sin mayores sacrificios. Buffett es un ejemplo de esa filosofía. Su estilo de vida modesto le dio margen para atravesar crisis sin que sus finanzas personales se vieran comprometidas. En la práctica, esto significa evitar comprometerse a gastos fijos excesivos, cultivar el hábito del ahorro y mantener siempre espacio de maniobra en el presupuesto. Finalmente, blindar el dinero en tiempos de crisis es, sobre todo, un ejercicio de confianza en la visión de largo plazo. No se trata de negar las dificultades ni de ignorar los problemas reales, sino de enfrentarlos con preparación, serenidad y estrategia. Las crisis pasarán, como han pasado siempre. Los que sobreviven no son los más fuertes ni los más rápidos, sino los más adaptables. Quien haya construido un plan sólido, quien tenga reservas, diversificación y disciplina emocional, podrá atravesar cualquier tormenta sin perder el rumbo. Y no solo saldrá intacto, sino que probablemente saldrá más fuerte, porque habrá aprovechado oportunidades que solo aparecen cuando todo parece derrumbarse. Así, el verdadero blindaje no está en temer a las crisis, sino en aprender a verlas como parte natural de la vida financiera. Con preparación, paciencia y visión, cada crisis puede transformarse en un escalón hacia una libertad más sólida. Buffett lo ha demostrado una y otra vez. La riqueza duradera no se construye evitando las tormentas, sino sabiendo navegar en ellas con un timón firme y una estrategia clara. Sexta parte. El legado de Warren Buffett. Capítulo número 14. Compartir la riqueza y dejar huella. La acumulación de riqueza, por sí sola, no es el destino final de un verdadero constructor de fortuna. Tener dinero, multiplicarlo y administrarlo con sabiduría son pasos importantes, pero la trascendencia llega cuando esa riqueza se transforma en algo más grande que uno mismo. Warren Buffett ha demostrado que la filantropía es un propósito superior, un acto que convierte los frutos de la inteligencia financiera en un legado que puede cambiar vidas y transformar sociedades. No se trata simplemente de donar dinero por obligación moral, sino de reconocer que, llegado cierto punto, lo material pierde relevancia frente al impacto que podemos dejar en el mundo. Buffett siempre sostuvo que dejar grandes herencias a los hijos no era la manera más responsable de utilizar la riqueza. Él cree que lo mejor que se puede dar a los descendientes es educación, valores y un entorno que fomente la autonomía, no fortunas desmedidas que los lleven a la complacencia. Bajo esa filosofía, se comprometió a donar más del 99% de su patrimonio a causas benéficas, entendiendo que su dinero puede tener un efecto mucho más poderoso si se dirige a resolver problemas de la humanidad en lugar de quedarse inmóvil en cuentas bancarias o en manos de herederos sin necesidad real. Ese compromiso se materializó en la famosa promesa filantrópica conocida como The Giving Pledge, una iniciativa que él mismo impulsó junto con Bill y Melinda Gates. En ella, decenas de multimillonarios de todo el mundo se comprometen a donar la mayor parte de su fortuna en vida o tras su muerte. Buffett, lejos de alardear, lo presenta como una responsabilidad natural. Si eres parte del 1% más afortunado de la humanidad, le debes algo al 99% restante. Sus palabras no son un discurso vacío, sino un recordatorio de que la riqueza con propósito adquiere un valor que va más allá de cualquier cifra. El verdadero legado no se mide en dólares acumulados, sino en el impacto generado. Buffett lo sabe y actúa en consecuencia. Su vida muestra que uno puede disfrutar de una carrera exitosa, vivir de forma austera y, al mismo tiempo, comprometer sus recursos para causas que trasciendan generaciones. La filantropía no lo convierte en un héroe, sino en alguien consciente de que la riqueza sin impacto positivo termina siendo una acumulación estéril. Es aquí donde se revela el sentido más profundo de construir fortuna, tener los medios para dejar una huella que inspire y alivie necesidades. Compartir la riqueza no significa únicamente hacer grandes donaciones multimillonarias. Para la mayoría de las personas, puede implicar actos más sencillos pero igualmente significativos. Puede ser apoyar a la comunidad local, financiar la educación de alguien que no tendría acceso, ayudar a un familiar a emprender o destinar parte de las ganancias a proyectos que mejoren la vida de otros. El principio es el mismo. El dinero se convierte en un canal para multiplicar bienestar, no solo para aumentar posesiones.
Dejar huella implica mirar más allá del propio beneficio y reconocer que cada acción, por pequeña que sea, puede sembrar una semilla en la vida de alguien más. Un legado verdadero no se construye en la magnitud de lo que se entrega, sino en la intención con la que se comparte. Buffett nos enseña que vivir con integridad y coherencia, aprender continuamente, invertir con paciencia y finalmente devolver a la sociedad lo que uno recibió son pasos que completan el ciclo de la riqueza plena. Porque al final, los billetes y las cifras bancarias no cruzan con nosotros la frontera de la vida. Lo único que queda es lo que logramos hacer por otros y el ejemplo que dejamos en quienes nos rodearon. Construir un legado también implica inspirar con el ejemplo. Buffett, con su estilo de vida modesto, con sus decisiones transparentes y con su compromiso de compartir su fortuna, ha transmitido un mensaje claro. Se puede ser inmensamente rico y al mismo tiempo profundamente sencillo. Esa combinación de sabiduría financiera y humanidad es quizá la herencia más poderosa que deja, más allá de cualquier cheque millonario. Nos recuerda que ser rico no es únicamente acumular, sino también dar, servir y construir un mundo un poco mejor de como lo encontramos. Quien comprende esto descubre que la riqueza es solo un medio, nunca un fin. Se disfruta, se invierte, se multiplica, pero en última instancia cobra sentido cuando se comparte. Dejar huella es entender que la vida no se mide solo en lo que logramos para nosotros mismos, sino en lo que fuimos capaces de provocar en otros. Buffett lo resume con elocuencia. Al final, lo que importa es que las personas que amas te amen de regreso. Una frase que nos recuerda que, aunque el dinero es importante, la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones, en la contribución y en el legado que trasciende la existencia individual. Así, compartir la riqueza no es perder, sino ganar en lo más esencial. Es asegurarse de que nuestro paso por el mundo tenga un eco que perdure más allá de nuestra propia vida. Es sembrar hoy lo que otros cosecharán mañana. Y en ese acto, quizás, se encuentra la definición más pura de éxito: haber construido un patrimonio que no solo enriquece cuentas, sino que también enriquece vidas. Conclusión. De la teoría a la acción. Llegar a este punto no significa el final de un camino, sino el verdadero inicio de una nueva realidad. Hemos recorrido las enseñanzas más poderosas de Warren Buffett, no como una simple biografía, sino como una guía práctica para transformar nuestra relación con el dinero, con las personas y, en última instancia, con nuestra vida entera. La síntesis de lo aprendido nos muestra que la riqueza no se construye con fórmulas mágicas ni con atajos llenos de promesas vacías, sino con paciencia, disciplina, pensamiento independiente y un compromiso inquebrantable con la integridad. La primera gran lección es comprender el poder de la capitalización. Cada dólar ahorrado e invertido sabiamente tiene el potencial de convertirse en cientos o miles en el futuro. No se trata de hacer grandes apuestas, sino de permitir que el tiempo y la constancia hagan su trabajo silencioso pero imparable. La segunda lección es la importancia de rodearse de personas correctas, aquellas cuya integridad y reputación fortalecen la nuestra, aquellas que nos inspiran a crecer y a vivir con estándares más elevados. Buffett siempre dice que es mejor estar rodeado de gente mejor que tú, porque inevitablemente te arrastrarán hacia arriba. La tercera enseñanza es la necesidad de escoger un trabajo o negocio que no solo te dé ingresos, sino que también potencie tu talento y tu pasión. Ganar dinero es importante, pero disfrutar lo que haces y aportar valor al mundo es lo que le da un sentido duradero. A esto se suma la capacidad de decir no, de proteger tu tiempo y evitar distracciones disfrazadas de oportunidades. Buffett es un ejemplo viviente de cómo el enfoque radical produce resultados extraordinarios. También aprendimos que los errores más costosos no se originan en los mercados, sino en nosotros mismos. El endeudamiento innecesario, el deseo de aparentar, la incapacidad de controlar las emociones. La verdadera riqueza requiere disciplina mental y emocional. En ese proceso, descubrimos que el dinero es solo una parte de la ecuación. Salud, tiempo, familia y reputación son activos mucho más valiosos y, sin ellos, cualquier fortuna es frágil. Otra lección vital es la humildad y el aprendizaje continuo. Buffett, con todo su éxito, sigue siendo un lector voraz, alguien que dedica la mayor parte de su día a aprender y reflexionar más de lo que actúa. La curiosidad intelectual y la disposición a mejorar constantemente son motores que mantienen vivo el progreso. De la misma manera, diseñar un plan financiero para toda la vida se convierte en una brújula que da dirección y claridad. Ahorrar, invertir, reinvertir y mantener reglas prácticas que nos mantengan firmes frente a la incertidumbre. Y hablando de incertidumbre, no podemos olvidar que las crisis son inevitables. Los mercados subirán y bajarán, las economías enfrentarán turbulencias, y la psicología del inversor será puesta a prueba una y otra vez.
La diferencia entre perderlo todo y salir fortalecido radica en la preparación, en la visión de largo plazo y en la serenidad para actuar cuando otros pierden la cabeza. Buffett nos enseñó que la verdadera valentía financiera no es correr detrás de las modas, sino mantenerse firme en lo esencial cuando todo parece derrumbarse. Finalmente, comprendimos que la riqueza alcanza su máxima expresión cuando se comparte. La filantropía no es un acto reservado a los multimillonarios, sino un principio universal: dar para multiplicar, contribuir para dejar huella, invertir en vidas y en comunidades que, de otra manera, no tendrían oportunidades. Buffett nos recuerda que el verdadero legado no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en los demás y en la integridad con la que vivimos cada día. Ahora bien, toda esta sabiduría perdería sentido si se quedara solo en palabras. El gran reto es transformar estas ideas en hábitos diarios. Ahorrar un porcentaje fijo de lo que ganas, evitar deudas innecesarias, leer cada día, dedicar tiempo a reflexionar antes de actuar, rodearte de gente íntegra, invertir en lo que entiendes, y recordar siempre que la vida es más que dinero. Esas son las acciones que, repetidas con consistencia, convierten teoría en libertad financiera. La magia está en lo cotidiano, en la repetición de pequeñas decisiones que se acumulan como capas invisibles hasta construir una fortaleza inquebrantable. Este es tu camino hacia la libertad financiera, y empieza con un paso pequeño, pero firme: decidir. Decidir que no vivirás a merced del consumismo, decidir que no gastarás por aparentar, decidir que el largo plazo será tu aliado, decidir que tu tiempo y tu reputación valen más que cualquier cheque. La libertad financiera no llega de golpe, sino como la consecuencia natural de años de decisiones correctas. No es un destino al que llegas en un instante, sino un viaje que transformará quién eres en el proceso. Y aquí es donde llega la reflexión final, una pregunta que puede guiarte en los momentos de duda, cuando el ruido del mundo intente desviarte de lo esencial. ¿Qué haría Warren Buffett si estuviera en tu lugar? La respuesta no siempre será obvia, pero probablemente incluirá lo siguiente: actuar con paciencia, buscar simplicidad en lugar de complejidad, pensar por uno mismo, proteger su tiempo, invertir solo en lo que entiende, mantener su integridad intacta y recordar que la riqueza sin propósito no es verdadera riqueza. Imagínalo por un momento: Buffett enfrentando tus mismas circunstancias, con tus mismos ingresos, tus mismos desafíos y tus mismas oportunidades. ¿Qué haría él? No compraría por impulso, no correría detrás de lo que está de moda, no se endeudaría para impresionar, no cambiaría su reputación por un beneficio inmediato. Probablemente leería, observaría, esperaría y, cuando llegara el momento, actuaría con firmeza y visión de largo plazo. Esa es la mentalidad que ahora está en tus manos adoptar. La vida te pone en el asiento del conductor de tu propia historia financiera. Puedes manejar con miedo y dejarte llevar por las curvas de la incertidumbre, o puedes conducir con propósito, usando el mapa de las lecciones aprendidas para llegar a tu destino: una vida de abundancia, libertad y legado. El dinero es una herramienta, nunca el fin. El verdadero éxito está en vivir una vida que valga la pena, una vida que inspire, una vida que trascienda. Así, este viaje no termina aquí. Cada día será una página en blanco en la que podrás escribir con tus decisiones el libro de tu propia riqueza. La pregunta ya está planteada, y solo tú puedes responderla con tus actos. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Warren Buffett? La teoría ya la tienes, el conocimiento ya está en tus manos. Ahora es momento de pasar a la acción. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.